Capítulo 1718. Coordinación del protector de pantalla se abrió paso. Los dos personajes se adelantaron uno al otro. Para cuando Sanxiang canceló Dragon Brax de Ranks y se dio la vuelta, Yesiu ya había corrido bastante lejos. Lord Grimm no esperó a que terminara que la Hiding Stab antes de cambiar a una habilidad diferente. Patada deslizante. También era una habilidad de movimiento. Aunque era más lento que Charjand que la Hiding Stab, Slide Kick era una habilidad de artillero, lo que significa que podía comenzar a disparar desde lejos con su paraguas de incontables manifestaciones en su forma de arma. Bala flotante, bala aturdidora. Ambas habilidades podrían alterar el ritmo ofensivo de un objetivo y no podrían ignorarse. Sin embargo, Zhou Zekai había notado los movimientos de Lord Grimm. Ambos disparos fueron esquivados por Cloud Pierce. Ahora que Lord Grimm estaba más cerca, Zhou Zekai se preparó para pelear con él. Luego, vio a Lord Grimm disparar hacia arriba, saltando mientras estaba en medio de Slide Kick. Usar una habilidad hasta su finalización facilitó la predicción del oponente. Cancelar una habilidad era una técnica en la que todo jugador profesional era experto. Era necesario crear confusiones. Yesiu canceló el Slide Kick antes de tiempo. El Lord Grimm en el aire agitó los brazos. Herramienta ninja bomba de humo. Una nube de humo púrpura se extendió rápidamente, envolviendo a Cloud Pierce por dentro y cegándolo. Zhou Zekai hizo que Cloud Pierce escapara apresuradamente del alcance de la bomba de humo. Pero cuando salió, Lord Grimm había desaparecido. Está dentro de la bomba de humo. Zhou Zekai no necesitó preguntar para saber la respuesta. Cloud Pierce inmediatamente comenzó a disparar a la nube de humo. Sin embargo, Yesiu claramente no tenía planes grandes o complicados para esta bomba de humo. Simplemente lo usó como cobertura para poder seguir adelante sin interferencias. Su objetivo era Cruel Silence. El objetivo de Lord Grimm era obvio. Se lanzó hacia la bomba de humo por un extremo y salió corriendo por el otro extremo. Su paraguas de incontables manifestaciones se transformó en su forma de arma, disparando 2 tiros hacia las olas vacías de Jian Botao. Al mismo tiempo apareció un mensaje en el chat de Happy: Steamed Boon, sígueme. No solo él, sino también Steamed Boon. La totalidad de Happy iba a centrarse en Cruel Silence. Las intenciones de Happy eran claras. A continuación, Samsara tendría que responder. Zhou Zekai y Jian Botao no se apresuraron de inmediato. Se movieron hacia la izquierda y hacia la derecha, manteniendo la distancia mientras continuaban atacando. Lord Grimm se había quitado la One Autumn Leaf de Sanxiang antes. Ya se había dado la vuelta y ahora estaba persiguiéndolo. Sin embargo, Smoke Bomb cubrió un área grande. ¿Yesiu no le habría hecho nada? Lord Grimm tenía habilidades de bajo nivel de todas las clases. Era probable que colocara algunas trampas para ladrones o abrojos ninja. Pero Sanxiang no dudó. One Autumn Leaf se precipitó hacia el humo y luego salió de él. No encontró ningún obstáculo mientras atravesaba la bomba de humo. Sanxiang no sabía si simplemente tuvo suerte o si Yesiu no había colocado ninguna trampa. Solo sabía que rodear la bomba de humo lo retrasaría, ampliando aún más la distancia entre One Autumn Leaf y Lord Grimm. Esto era lo que quería Yesiu. Si eso era lo que quería el enemigo, entonces tenía que hacer todo lo posible para lograr lo contrario. Era un principio muy sencillo pero eficaz a seguir en un partido competitivo. La forma más rápida de alcanzarlo era cargar directamente a través de la bomba de humo, así que eso es lo que hizo Sanxiang, incluso si eso significaba cargar hacia lo desconocido. Estoy fuera. Tan pronto como salió de la bomba de humo, su visión se aclaró. El corazón de Sanxiang latía con fuerza. Más adelante, el cruel silencio de Wu y estaba listo para lo que estaba por venir. Se dirigía hacia Sanxiang para encontrarse con él. Zhou Zekai y Jian Botao estaban flanqueando por izquierda y derecha. Era una clásica formación cruzada ofensiva. Esta fue la respuesta de Samsara. En este momento, no tenían miedo de un choque con Happy porque tenían un jugador extra sobre ellos. Cargar. One Autumn Leaf no disminuyó la velocidad. Sanxiang se arrepintió de haber usado Dragon Brax de Ranks. De lo contrario,
su abridor habría sido aún más feroz. Pero su otra opción no era más débil que Dragon Brax de Ranks. El dragón en ascenso surca el cielo. One Autumn Leaf usó el último movimiento de Soft Mist antes de su muerte. El dragón mágico formado a partir de Evil Annihilation era negro mientras rugía y salía corriendo. Ya fuera Lord Grim o Steamed Boon Invasion, ninguno de los dos podía darse el lujo de recibir el golpe. Sanxiang no esperaba que el ataque aterrizara. Su objetivo era destrozar la supresión de Cruel Silence por parte de Lord Grim y Steamed Boon Invasion. Para empezar, Cruel Silence no tenía mucha salud. Si los tres personajes de Happy se concentraban en él, no tardaría mucho en morir, y Samsara necesitaba mantener su ventaja numérica. Si Samsara perdiera su ventaja numérica tan fácilmente, su desventaja de salud sería mucho más evidente. Zhou Zekai y Jian Botao aumentaron su agresión. Mantener la ventaja numérica era la prioridad, pero reducir la salud del enemigo también era extremadamente importante. Serviría como base para cambios futuros. Los ataques desde distintas zonas convergieron hacia el centro. Cloud Pierce y Empty Waves eran de largo alcance. Happy no pudo hacer mucho para detenerlos. Lord Grim y Steamed Boon Invasion habían planeado originalmente inmovilizar a Cruel Silence y luego matarlo rápidamente, pero el dragón naciente de One Autumn Leaf Source de Sky no podía ser ignorado. Uno a la izquierda, otro a la derecha, los dos esquivaron. Apareció una apertura. Gui había estado esperando esta apertura e inmediatamente la aprovechó. Se movió en la dirección opuesta al Rising Dragon Source de Sky para superar a Happy. El dragón levanta la cabeza o incluso el dragón gira la cabeza. Cuando los fanáticos de Samsara vieron One Autumn Leaf de Sanxiang usar Rising Dragon Source de Sky, tuvieron un sentimiento de esperanza. Pero sus esperanzas se extinguieron. Después de rescatar a Cruel Silence, Sanxiang canceló inesperadamente el Rising Dragon Source de Sky. La habilidad de nivel 70 no había logrado alcanzar su objetivo, por lo que se rindió. Gran parte de la multitud sintió que era una lástima, pero los jugadores profesionales sabían que Sanxiang cancelar la habilidad era el uso más efectivo de la misma. Su objetivo no era atacar al enemigo, sino proteger Cruel Silence. Al cancelar la habilidad, el retraso final no sería tan largo. One Autumn Leaf saltó hacia adelante. A pesar de estar atrapados en la pinza de Cloud Pierce y Empty Waves, Lord Grim y Steamed Boon Invasion no tuvieron más remedio que darse la vuelta y continuar persiguiendo a Cloud Pierce. No parecía que tuvieran mejores opciones. Doble puñalada. One Autumn Leaf atacó a ambos objetivos simultáneamente. Cruel Silence aprovechó esta oportunidad para respaldar a One Autumn Leaf. Gui planeaba restablecer el ritmo y restablecer su ofensiva. No fue tan imprudente como Tang Rou. Quería establecerse como apoyo detrás de One Autumn Leaf. Esquivar. Uno a la izquierda, otro a la derecha. Lord Grim y Steamed Boon Invasion se negaron a soltar Cruel Silence. Uno lo persiguió por detrás, mientras que el otro intentó dar vueltas hacia el frente. One Autumn Leaf parecía estar siendo tratado como una pared. Lord Grim y Steamed Boon Invasion tampoco parecieron prestar demasiada atención a los ataques de Cloud Pierce y Empty Waves. Samsara tenía la ventaja numérica, pero Happy tenía la suya propia, más salud. Como tenían más salud, estaban dispuestos a cambiar su salud por un resultado más impactante. Como resultado, estaban dispuestos a asumir el daño. No me parece. Yesiu había superado a Sanxiang una vez. Esta vez, Sanxiang tendría que evitar que Yesiu y Steamed Boon lo pasaran. Su Mucheng también interfirió. No sería demasiado descabellado considerar esto como un 1v3. Pero la convicción de Sanxiang era firme. Iba a ser este muro inquebrantable y dejaría que Gui terminara de cambiar a su nuevo rol. Colocó Evil Annihilation frente a él. De repente, Lord Grim y Steamed Boon Invasion cambiaron de lugar. ¿Cambiar lugares? Sanxiang estaba confundido. ¿Por qué? ¿Esquivar? Con este cambio, los dos esquivaron los ataques de Cloud Pierce y Empty Waves. Pero, ¿crees que no soy más que aire? Cambiando de lugar frente a mí. ¿Crees que estoy muerto? One Autumn Leaf actuó. Pero Lord Grim y Steamed Boon Invasion actuaron aún más rápido.
No estaban cambiando de lugar, sino atacando. Su objetivo, una hoja de otoño. ¿Cambiar la salud para mantenerlos a raya? El pensamiento cruzó por la mente de Sanxiang. Después de todo, su One Autumn Leaf estaba relativamente sano. Podría detenerlos por un momento. Pero rápidamente desechó ese pensamiento. Lord Grim y Steamed Boon tenían habilidades de control. Depender de cambiar su salud para mantenerlos a raya no funcionaría. Necesitaba atacar para mantenerlos a raya. Necesitaba atacar para ganar tiempo. ¿No estaban Lord Grim y Steamed Boon intercambiando su salud? En ese caso, atacaría para consumir aún más su salud. El dragón surge del mar. Con un temblor, la magia salpicó alrededor de Evil Annihilation como agua. El paraguas de incontables manifestaciones de Lord Grim se abrió inmediatamente con un silbido. Iba a enfrentarse a Dragon Raisis from the Sea con la forma de escudo del paraguas. Al mismo tiempo, el dosel se estrelló contra One Autumn Leaf. ¿Golpe de escudo? La habilidad podría provocar mareos. Había que esquivarlo. One Autumn Leaf se retiró apresuradamente. El dosel del paraguas se retrajo inmediatamente y una mano se extendió. Invasión de panecillos al vapor, estrangulamiento. Cuidadoso. El compañero de equipo de Sanxiang le advirtió en el chat del equipo. Sanxiang no entró en pánico. Fue un golpe de escudo. Él lo había notado y estaba preparado para ello. One Autumn Leaf se hizo a un lado. La mano extendida de Steamed Boon Invasion no agarró nada más que aire. Pero One Autumn Leaf todavía estaba sujeta por la garganta. El estrangulamiento de Lord Grim. Después de retraer el dosel, Lord Grim transformó el paraguas en su forma de tonfa. La mano de Lord Grim pareció seguir la longitud de la tonfa. No era como si Sanxiang no desconfiara de que Lord Grim hiciera un ataque después del golpe de escudo, pero no esperaba este tipo de coordinación. One Autumn Leaf fue agarrado por el cuello, pero Steamed Boon Invasion no se detuvo. Su mano todavía estaba extendida. No es bueno. Sanxiang se dio cuenta de repente. Lord Grim había levantado su paraguas, usando su forma de escudo como cobertura para agarrar a One Autumn Leaf por el cuello. Y ahora, Steamed Boon Invasion también estaba usando un escudo para agarrar la garganta de Cruel Silence. En su caso, su escudo era One Autumn Leaf. Golpear. Cruel Silence se había mantenido cerca de One Autumn Leaf, por lo que la mayor parte de su visión estaba cubierta por la espalda de One Autumn Leaf. Justo cuando se dio cuenta, una mano se extendió hacia él. No importa que tan rápido reaccionara Gui, llegaría demasiado tarde. Cruel Silence se había movido demasiado rápido. Ya sea que intentara detenerse o usar una habilidad, correría directamente hacia las garras de Steamed Boon Invasion. Auge. Un rayo de satélite descendió del cielo. Dancing Rain no tuvo buenas oportunidades para actuar, por lo que Samsara había sido relativamente laxa con ella. Como resultado, a Su Mucheng se le dio la libertad de coordinarse con la ofensiva de Happy. Una poderosa habilidad de alto nivel en el momento perfecto, que envuelve tanto a One Autumn Leaf como a Cruel Silence. Bajo los efectos de Strangle, la defensa de ambos personajes se redujo en un 50%. Mientras Lord Grim y Steamed Boon Invasion estrangulaban a sus oponentes, también golpeaban y pateaban. Zhou Zekai y Jian Botao inmediatamente intentaron separarlos, pero tanto Lord Grim como Steamed Boon Invasion habían activado Reinforced Iron Bones. No había forma de interrumpirlos. La batalla se había convertido en una competencia de DPS. Capítulo 1720. Coordinación de títeres. Los jugadores de Glory que apoyaban a Happy realmente se sintieron desanimados en este momento. A partir de la arena grupal de hoy, una y otra vez, Happy perdió la ventaja ante Samsara, y luego una y otra vez superaron tenazmente su situación y la alcanzaron. En la arena grupal, lograron un resultado que les permitió mantener la cabeza en alto. Pero ¿qué pasa con la batalla en equipo ahora mismo? Una y otra vez, persiguieron a Samsara, pero inmediatamente se vieron empujados a una nueva situación. Ser siempre el que se ponía al día era asfixiante. Este tipo de sentimiento, ¿cuándo terminaría? Los fans de Happy no se sentían bien.
pero los fans de Samsara tampoco estaban de buen humor. Una y otra vez, se habían librado de sus oponentes, pero una y otra vez sus oponentes los habían alcanzado. Habían sufrido un duro golpe en la arena grupal y estaban aterrorizados de que tal cambio reapareciera ahora en la competencia por equipos. Esperaban que Samsara pudiera establecer su victoria lo más rápido posible, pero una y otra vez, Happy borraría su ventaja. Claramente este era solo un equipo de base, sus jugadores y personajes eran inferiores, pero los fanáticos de Samsara no estaban tranquilos. En sus corazones, el sentimiento de podríamos perder ya se había arraigado. Ahora mismo, los tres de Samsara completaron una formación de Kaid, y para Happy esta fue una situación muy difícil de romper. Pero lo único en lo que los fans de Samsara podían pensar era en cómo Happy había enfrentado repetidamente situaciones difíciles y destruyó los sentimientos de seguridad en sus corazones. Ahora, sin importar la situación, los fans de Samsara no podían relajarse. Situación de Kaid. ¿Qué haría Happy? Los fans de Samsara solo podían seguir mirando con ansiedad. Enciende el fuego. Al final, Happy todavía encendió el fuego. El objetivo eran las olas vacías de Hyun Botao. No solo era el jugador de Samsara con menor salud en este momento, sino que los Spellblades también tendían a ser menos maniobrables y eran más fáciles de alcanzar. Pero parecía que Samsara había estado preparado para este cambio. Las olas vacías de Hyun Botao se estaban retirando, pero no tenía mucha prisa. One Autumn Leaf de Sanxiang no siguió huyendo, en cambio, se dio la vuelta y comenzó a acercarse. Mantuvo la posibilidad de huir en cualquier momento, pero al mismo tiempo demostró una postura ofensiva. Estaba dispuesto a tomar cualquier curso de acción. Y Clothespierce de Zhou Zekai estaba persiguiendo a Lord Grim y Steamed Boon Invasion, convirtiéndose en el principal daño de Samsara en este momento. Happy no estaba sentado sin hacer nada. La apertura del cañón de Dancing Rain apuntó a Clothespierce. Los dos artilleros de largo alcance de ambos lados comenzaron a competir. Mientras esto sucedía, las distancias entre todos poco a poco comenzaban a cambiar. La distancia desde Lord Grim y Steamed Boon Invasion hasta Vacuum Waves. La distancia desde One Autumn Leaf hasta Lord Grim y Steamed Boon Invasion. Distancia de apoyo de Dancing Rain. Distancia de ataque de Clothespierce. Había demasiadas cosas escondidas en todo esto. Ni siquiera menciones a los jugadores comunes, ni siquiera los jugadores profesionales pudieron analizar de inmediato todo lo que había. La situación era muy compleja, pero nadie discutía, porque todos miraban fijamente el partido. No quisieron perderse ni un solo detalle. Los ataques de Dancing Rain y Clothespierce nunca se detuvieron. Lord Grim y Empty Waves también estaban usando alguna habilidad ocasional. Pero para estos jugadores profesionales, la situación parecía muy tranquila. Ambas partes se estaban moviendo, pero mientras lo hacían, parecía como si hubieran llegado a algún tipo de acuerdo, estableciendo una especie de equilibrio. Y en este equilibrio había muchos conflictos ocultos. Los miembros de la audiencia que no tuvieran suficiente habilidad no notarían nada. Zhou Zekai intentó atraer a Dancing Rain para que se acercara, pero su Mucheng no se dejó engañar. Hyun Botao intentó usar sus ataques para separar a Lord Grim y Steamed Boon Invasion, pero Yesiu lo contrarrestó. El equilibrio aún se mantenía, pero a juzgar por el atacante y el defensor, Samsara todavía tenía la ventaja y Happy era un poco más pasivo. Pero en ese momento, Steamed Boon actuó. Dentro de las expectativas, y sin embargo, todavía fuera de ellas. De las 6 personas en el campo en este momento, solo Steamed Boon era un novato. Un equilibrio tan delicado no era algo que un jugador novato pudiera controlar, mucho menos un jugador novato como Steamed Boon, que siempre estaba rompiendo las reglas y el pensamiento convencional. Con Steamed Boon aquí, una situación tan delicada no se podía mantener. Dentro y fuera del campo de batalla, todos los fanáticos de Glory que estaban viendo este partido probablemente estaban pensando algo como esto. Los 3 de Samsara, por supuesto, también creían esto, como si fuera una verdad establecida. Entonces ellos, con la iniciativa, deliberadamente hicieron la situación más compleja y delicada. Creían que Steamed Boon rápidamente perdería el ritmo.
Nadie sentiría que su forma de pensar era incorrecta. Pero resultó que Steamed Boon siguió el ritmo, y lo hizo bastante bien. Los jugadores de Samsara estaban perdidos, pero si cambiaran el ritmo ahora se confundirían. No pudieron hacer grandes ajustes. Pero aquellos fuera del campo de batalla sabían cómo lo había hecho Steamed Boon. Porque el chat de Happy estaba inundado de instrucciones. Con instrucciones tan detalladas, Yeshua básicamente estaba tomando su mano para guiarlo. En este momento, a los ojos de todos, Lord Grimm y Steamed Boon Invasion estaban siendo controlados por Yeshua. Uno estaba controlado por sus propias manos. El otro estaba controlado por órdenes enviadas por mensajes. La capacidad de Yeshua para concentrarse en dos cosas a la vez y la velocidad de su mano eran dignas de asombro. Y la ejecución precisa de las instrucciones de Steamed Boon también fue completamente impresionante. Estaba actuando como un títere colgando de hilos. Pero fue exactamente porque él no lo era que era tan increíble que pudiera completar las acciones correctas con tanta precisión. ¿Esto cuenta como trabajo en equipo? ¿Esto cuenta como entendimiento tácito? Todo el público quedó atónito. Happy les presentó otra escena que nunca antes había aparecido en la historia de Glory. Ni siquiera sabían cómo caracterizar esta cosa. En términos de direcciones, las instrucciones de Xiao Siqin de Thunderclap ya se consideraban triviales, pero ahora que vieron las instrucciones de Yeshua para Steamed Boon, nadie pensó siquiera en Xiao Siqin. Simplemente no había comparación. Hay algo que estos tipos no puedan hacer. Este era el único pensamiento que todos tenían hacia Happy. Pero independientemente de que esto contara o no como una forma de cooperación, la dificultad era cierta. Yeshua estaba soportando una carga enorme. Y tampoco fue fácil para Steamed Boon completar todas las instrucciones de Yeshua. Pero en este momento, Yeshua usó una frase para terminar sus instrucciones de titiritero. Depende de ti, Steamed Boon, dijo Yeshua. Entendido, mírame. Respondió Steamed Boon. Un intercambio simple, pero que significó fe y confianza. A primera vista, fue bastante conmovedor. Pero todos los jugadores de Glory que vieron esta conversación quedaron desconcertados. No sabían qué aspecto de Steamed Boon valía la pena ver. ¿Confiar en Steamed Boon y su carácter inesperado fue suficiente para resolver esta delicada situación? ¿Su carácter inesperado, podrían comprenderlo los jugadores de Happy? Happy, por supuesto, tampoco pudo entenderlo. Ni siquiera Yeshua, que había visto crecer a Steamed Boon todo este tiempo, o Tang Rou, que había crecido junto a él. Simplemente estaban un poco más preparados mentalmente, un poco más tranquilos y más ágiles al reaccionar ante las extrañas acciones de Steamed Boon. ¿Comprender? El proceso de pensamiento y la lógica de Steamed Boon eran imposibles de comprender para cualquiera. En este momento, Happy solo podía captar el momento. Entendido, mírame. Después de que Steamed Boon respondió, actuó de inmediato. Capítulo 1721. Pasos de sombras indistinguibles. Ladrillo. Steamed Boon Invasion actuó. Tan descarado, tan dividido, en esta especie de equilibrio tranquilo. Este tipo de ataque fue como alguien golpeando duramente un escritorio en medio de un aula silenciosa. Los tres de Samsara habían estado esperando que Steamed Boon Invasion hiciera algo tonto. Habían creado esta situación a propósito porque creían que Steamed Boon no podía seguir el ritmo. Pero el desempeño constante de Steamed Boon los tomó por sorpresa. No tenían la vista de espectador, por lo que no sabían cómo estaba sucediendo. Yeshua controlaba simultáneamente a su propio Lord Grimm y daba instrucciones a Steamed Boon. Y Steamed Boon las comprendía y las completaba por completo. Algo así tenía que ser presenciado para creerlo. Incluso expertos como Zhou Zekai, Jian Botao y Sanxiang no podían pensar en esta posibilidad. Los jugadores de Samsara fuera del escenario estaban todos muy ansiosos. Este tipo de situaciones desconocidas siempre los tomarían desprevenidos. Se secaron el sudor de la frente para sus tres compañeros en el escenario. En este momento, eran como todos los fanáticos de Samsara. Después de ver a Samsara obtener la ventaja una y otra vez, y luego a Happy alcanzarla una y otra vez, no había manera de que pudieran sentir una confianza inquebrantable. Tenían un profundo sentimiento de peligro.
Steamed Boon Invasion finalmente actuó. Este fue el cambio que los 3 jugadores de Samsara habían anticipado originalmente. Aunque al principio se sorprendieron de que Steamed Boon pudiera seguir el ritmo, cuando Steamed Boon de repente rompió el ritmo, no entraron en pánico. La habilidad y experiencia de estos 3 jugadores profesionales eran, por supuesto, mucho mayores que las de la gente común. Una sola sorpresa no los confundiría. El ladrillo salió volando. Habían visto a Steamed Boon Invasion comenzar su ataque en dirección hacia adelante, pero este ladrillo finalmente fue lanzado horizontalmente, hacia el personaje a su lado, One Autumn Leaf. One Autumn Leaf no avanzaba ni retrocedía. Simplemente estaba dando vueltas a su alrededor. Debido a esto, Steamed Boon había estado molesto con él por un tiempo. Este ladrillo provocó gritos entre la multitud. Pero aunque este tipo de truco era un poco como el acoso, con la velocidad de reacción y la técnica de un jugador profesional, incluso si el truco funcionaba, todavía había mucho tiempo para recuperarse y reaccionar. One Autumn Leaf se giró ligeramente, dejando que el ladrillo pasara a su lado. Sanxiang estaba observando atentamente los movimientos de Steamed Boon Invasion. El tipo finalmente estaba empezando a actuar al azar. Esta era la apertura que habían estado esperando. The Brick falló, pero Steamed Boon no se rindió. Un Sand Tass se acercó a One Autumn Leaf. Había una aguja escondida en la arena. Sanxiang estaba prestando mucha atención a los movimientos de Steamed Boon Invasion. Por supuesto, notó el pequeño truco en este Sand Tass. Steamed Boon había agregado una habilidad como Poison Needle o Paralysis Needle dentro de la arena. Debido a la naturaleza de Sand Tass como habilidad, en la mayoría de las condiciones, las personas simplemente controlarían a su personaje para que girara la cabeza y evitar quedar cegado, mientras recibían una pequeña cantidad de daño. Y así, algunos brawlers aprovecharían para esconder otro ataque en la arena. Pero si se descubriera el truco, por supuesto perdería su eficacia. One Autumn Leaf esquivó las 2 habilidades combinadas. ¿Qué sigue? Para ser honesto, muchas personas tenían mucha curiosidad sobre qué tipo de ofensiva lograría Steamed Boon. Sanxiang esperó tranquilamente el siguiente cambio. Luego, Steamed Boon lo ignoró. Por un lado, Steamed Boon lo encontró molesto a la vista, así que cuando tuvo tiempo, le lanzó algunos ataques. Por otro lado, Steamed Boon siguió muy de cerca las instrucciones de Yesiu. Yesiu dijo que enfocara las ondas vacías de Jian Botao, por lo que Steamed Boon definitivamente no cambiaría la ofensiva principal así como así. Poderoso golpe de rodilla. El siguiente ataque no se dirigió nuevamente hacia One Autumn Leaf, sino hacia Empty Waves. Steamed Boon de repente voló en esa dirección con su ataque. Una abertura. Los ojos de Sanxiang se iluminaron. Steamed Boon Invasion había usado apresuradamente un ataque que no encajaba en el ritmo de la batalla, arruinando instantáneamente el ritmo. De repente, hubo una distancia entre él y Lord Grimm. La distancia no era grande, pero en este delicado equilibrio, esta pequeña distancia era una enorme grieta. One Autumn Leaf finalmente dejó de mantenerse abierto a 2 posibilidades. En este momento, Sanxiang se concentró y atacó. Después de haber estado esperando una oportunidad al margen durante tanto tiempo, la mayoría de sus habilidades estaban fuera de tiempo de reutilización. Una hoja de otoño atacó, golpe de 100 meteoros dragón. La aniquilación del mal negra salió disparada, dejando innumerables imágenes residuales. Bajo la rápida carga de One Autumn Leaf, avanzó hacia la abertura que Steamed Boon Invasion había dejado después de su poderoso golpe de rodilla. El objetivo de Sanxiang era claro: cortar la conexión entre Yesiu y Steamed Boon. El plan de Samsara también era claro. En este momento, no fue solo One Autumn Leaf de Sanxiang quien lanzó el ataque. Clothpierce de Zhou Zekai también ajustó repentinamente los disparos que estaba intercambiando con Dancing Rain para apuntar en esta dirección, coordinándose con One Autumn Leaf para interrumpir las conexiones de Happy de una sola vez. Las ondas vacías de Jian Botao comenzaron a atacar Steamed Boon Invasion, porque el Brawler era el siguiente objetivo que querían matar. Fue solo este pequeño detalle, la distancia entre 2 personajes creando una apertura. Pero en una confrontación de tan alto nivel,
se convirtió en una situación que decidiría la vida o la muerte. Los jugadores comunes ni siquiera sabían que había llevado a Sanxiang a actuar, que había llevado a Samsara a cambiar su ritmo. Ni siquiera sabían qué oportunidad había aprovechado Samsara. Los expertos lo sabían. Los expertos no solo lo sabían, sino que también sabían que esta oportunidad no era necesariamente tan hermosa como Samsara pensaba. Porque Happy tenía el control de esta oportunidad. Steamed Boom cambiar repentinamente de ritmo fue una apertura para Samsara, pero también lo fue para Happy. Dado que Happy controló el tiempo, Happy tenía una pequeña ventaja para aprovechar esta apertura. Vence al oponente en su propio juego. Aquellos viejos veteranos que habían luchado contra Yesiu durante muchos años intercambiaron miradas, intercambiando este único pensamiento. Esta era la especialidad de Yesiu. Cuando el oponente pensaba que tenía el control de la situación, en realidad, Yesiu siempre estaba medio paso por delante, o un paso, o incluso más. Hoy, esta ventaja era muy pequeña. Ni siquiera podría considerarse un medio paso. Pero esta seguía siendo una pista valiosa. La oportunidad que Samsara había estado esperando era lo que Happy también había estado esperando. Pero Yesiu fue quien controló cuando se produjo esta oportunidad. La ventaja vino de este punto. Y esta pequeña ventaja, ¿cómo podría Yesiu no usarla bien? Lord Grimm ya se estaba moviendo. Pasos de sombra. El paraguas de incontables manifestaciones cambió a la forma de una espada en su mano. Con un parpadeo, las imágenes residuales se desplegaron. Pero antes de que terminaran de hacerlo, el paraguas ya estaba cambiando de forma nuevamente, aunque todavía era un tipo de espada. Triple barra. Apareció otra habilidad con arma. Las imágenes residuales de Lord Grimm agitaron sus espadas y se movieron, entrecruzándose instantáneamente, vívidas y coloridas. La audiencia sintió que su vista se volvía borrosa. ¿Cuerpo real? ¿Cuerpo falso? Dejemos de lado esta pregunta por ahora. De repente, todos se dieron cuenta de que ni siquiera habían podido contar claramente cuántas imágenes residuales había creado Lord Grimm con sus pasos de las sombras. Había usado triples las mientras sus imágenes residuales aún aparecían, pero a través del movimiento de alta velocidad del triple slash, la luz de la espada y las imágenes residuales se cruzaron, y todos solo podían decir que había innumerables Lord Grimms balanceándose ante sus ojos. ¿5? ¿6? ¡Maldición! Incluso el mejor maestro de espadas, Huang Shaotian, estaba maldiciendo. Ni siquiera él se atrevió a confirmarlo. Esto fue un duro golpe para su orgullo. Ni siquiera pudieron confirmar el número, ¿cómo podrían confirmar el objetivo? Y mucho menos si el objetivo era real o falso. Los tres jugadores de Samsara también estaban completamente inseguros, pero la flecha estaba dibujada en la cuerda del arco, no había vuelta atrás. La situación creada por la ligera apertura fue esta. No había más tiempo para considerarlo y definitivamente no había tiempo para probar una estrategia diferente. Después de un paso, después de muchos pasos, solo pudieron apretar los dientes y continuar. Golpe de 100 meteoritos de dragón. One Autumn Leaf de Sanxiang continuó por su camino original. Su objetivo era separar Steamed Boom Invasion y Lord Grimm. En este momento, había innumerables Lord Grimms frente a él. Y los ojos de Sanxiang también se estaban volviendo borrosos. ¿Cuerpo real? ¿Cuerpo falso? No tuvo tiempo de preocuparse por eso. ¿A quién le importa cuántos clones tengas? ¿A quién le importa cuántos son reales o falsos? Los atacaré a todos. La aniquilación del mal negra no se contuvo, atravesando duramente a Lord Grimm. Pero las imágenes residuales de los pasos de las sombras de un maestro de espadas y los clones de la técnica de clones de sombras de un ninja eran diferentes. Los clones de sombras eran cuerpos físicos, con salud. Golpeados por el rugiente golpe de meteoro de los 100 dragones de One Autumn Leaf de esta manera, existía la posibilidad de que fueran eliminados instantáneamente del campo de batalla. Pero Shadow Steps creó ilusiones que no tenían ninguna salud. Cuando el golpe de meteoro de los 100 dragones lo atravesó, fue como si estuvieran atravesando el aire. Este era sin duda un cuerpo falso, pero en este momento, a Yesiu no le importaba que el oponente pudiera usar este método para distinguir lo real de lo falso.
Porque en un abrir y cerrar de ojos, las imágenes residuales podrían cruzarse, y la que acababa de determinarse como falsa se cambiaría a quién sabe qué nueva posición. 100 Dragon Meteor Strike atravesó innumerables objetivos, pero Lord Grim todavía estaba usando triple slash. Un corte, 2 cortes, 3 cortes. Con sus numerosas imágenes residuales de Shadow Steps, Lord Grim en realidad viajó a través del golpe de meteoro de los 100 dragones así, como si el golpe de meteoro de los 100 dragones tampoco fuera más que una ilusión. Eso no lo detuvo, por lo que no lo separó a él y a Steamed Boon. La apertura que Samsara había visto finalmente fue para Happy. Se convirtió en una oportunidad para que Happy atacara. El ataque de los 100 meteoros dragón de One Autumn Leaf falló por completo. Todas las balas disparadas por Cloud Pierce impactaron en el aire. Las ondas vacías de Hyang Botao dejaron de huir y comenzaron a atacar Steamed Boon Invasion. Steamed Boon Invasion llegó frente a él, pero muy cerca estaba Lord Grim. El corte final de triples las llegó justo frente a él. Las innumerables imágenes de Lord Grim se entrecruzaron por última vez, tan deslumbrantes y vertiginosas como siempre. ¿Cuál fue real? Hyang Botao no podía distinguirlos, y eso significaba que no tenía idea de qué golpe tenía que esquivar. Empty Waps ya estaba usando un corte de onda, pero estaba dirigido a Steamed Boon Invasion. Pero en un abrir y cerrar de ojos, el atacante de Happy se había convertido en Lord Grim. Golpear. El corte final de triples las golpeó, y este golpe inmediatamente le permitió a Hyang Botao decir que imagen era real. La cadena divina de Empty Waps giró y cortó hacia este cuerpo real, pero una gran potencia de fuego ya estaba cayendo del cielo. El poderoso ataque de Dancing Rain había llegado. Bollo al vapor, sígueme. Gritó Yesiu en el chat. Steamed Boon Invasion había sido el que atacó inicialmente, pero el ataque que golpeó primero a Empty Waps fue el de Lord Grim. Steamed Boon Invasion, para esquivar ese corte de onda, había rodado hacia un lado, pero ahora mismo, después de la invocación de Yesiu, instantáneamente estaba retrocediendo. Fuego de enfoque 3/1. Aunque Cloud Pierce y One Autumn Leaf ya estaban persiguiendo a Lord Grim y Steamed Boon, Happy no retrocedió. Arrebata la presa, lucha por la sangre. En un momento como este, estaban compitiendo en puro DPS. Sanxiang, One Autumn Leaf cargó rápidamente hacia adelante, golpeando un Draconic Crash. Esta habilidad tenía alta prioridad y derribo. Su interrupción del ritmo no podía ser ignorada, por lo que los dos jugadores de Happy lo esquivaron apresuradamente. Pero, de hecho, One Autumn Leaf en el aire no esperó a que se ejecutara el ataque. En cambio, desapareció. ¿Teletransportación? No importa cuán poco convencional fuera Steamed Boon, todavía tenía el juicio que se suponía que debía tener. Él y Yesiu inmediatamente se movieron nuevamente mientras buscaban a One Autumn Leaf. Pero un destello apareció ante los ojos de Su Muchen. One Autumn Leaf, esa silueta con la que estaba incomparablemente familiarizada, había aparecido frente a su Dancing Rain, ardiendo con intenciones asesinas. Capítulo 1722. Depende de ti, déjamelo a mí. Un cambio completamente inesperado. One Autumn Leaf de Sanxiang atacó a Lord Grim y Steamed Boon Invasion, pero en realidad resultó ser una finta. Al final, se teletransportó para atacar a Dancing Rain. La conciencia de los jugadores comunes y corrientes no fue suficiente para comprender este cambio. Dancing Rain de Su Muchen siempre había sido el personaje en el campo con mayor salud. Incluso después de intercambiar disparos con el Cloud Pierce de Zhou Zekai hace un momento, su salud todavía estaba por encima del 70% en este momento. Aparte de ella, ningún otro personaje tenía más del 50% de salud. No era que Samsara no supiera lo importante que era Su Muchen. Desde el principio, habían promulgado un Box 1 en su contra. Usar una formación tan específica era evidencia de lo mucho que la consideraban. Pero después de eso, la situación de la batalla siguió cambiando. No era que no quisieran contener a Su Muchen, sino que no tuvieron la oportunidad de hacerlo. Todo lo que podían hacer era confiar en el largo alcance del Cloud Pierce de Zhou Zekai, cuando tenía tiempo, para hacer las cosas un poco más difíciles para Su Muchen.
Pero interrumpir solo cuando tenía tiempo, para Su Mucheng eso no representaba ninguna presión. Y ahora, la batalla al otro lado del campo estaba llegando a un momento crítico. Las olas vacías de Jian Botao estaban siendo reprimidas por Lord Grimm y Steamed Boon Invasion juntos. Pero mientras se concentraban en él, Samsara pensó en reprimir a Dancing Rain. Los espectadores no podían entender. No entendieron. Pero todos los expertos de nivel profesional sí lo entendieron. ¿Por qué de repente pensaron en reprimir a Su Mucheng? Porque entre los tres de Happy, el DPS de Dancing Rain fue el más alto. Destruye su potencia de fuego y podrían suprimir en gran medida la capacidad ofensiva de Happy. Y lo que es más importante, reprimir a Dancing Rain fue más fácil que reprimir a Lord Grimm y Steamed Boon Invasion. Simplemente tenían que acercarse a ella. Sanxiang lo completó. Finta, luego teletransportación. Nadie esperaba que realmente cambiara de objetivo a Dancing Rain. Su Mucheng también captó el punto clave de inmediato y rápidamente preparó una habilidad. Salta hacia atrás, arma montada. Dancing Rain tenía mucha salud, así que no tenía miedo. Montado Gun aumentó su ataque y defensa. Su Mucheng quería usar esto para completar esta ola de fuego focalizado. Pero ella fue demasiado lenta. Después de todo, Sanxiang había cambiado de objetivo de manera muy repentina, y su reacción y controles no fueron lentos en absoluto. El salto hacia atrás de Dancing Rain ya era la mayor apertura que podía lograr con su velocidad y límites, pero aún así no se podía comparar con lo rápido que llegó el ataque de One Autumn Leaf. Diente de dragón. La habilidad aterrizó, corto y rígido, pero interrumpió el arma montada de Dancing Rain. El ataque comenzó. Al comienzo de la batalla en equipo, quien había preparado una caja 1 contra Su Mucheng había sido Sanxiang. Este tipo de estrategia dirigida tenía que practicarse. Sanxiang tenía 1 año y medio de experiencia jugando con Su Mucheng en el mismo equipo, por lo que su comprensión de ella era extremadamente completa. La potencia de fuego de Dancing Rain fue rápidamente suprimida. Confiando únicamente en Lord Grimm y Steamed Boon Invasion, el DPS cayó drásticamente. Después de todo, los Spellblades eran una clase de armadura de placas con alta defensa. La situación cambió. Con solo 2 personas enfocándose en él en lugar de 3, la situación de Jian Botao inmediatamente se volvió mucho más fácil. Happy estaba luchando con 2 jugadores, al igual que Samsara. A pesar de que Happy había logrado una primera ola de ataques, reduciendo la salud de Empty Waps al 24%, Jian Botao y Zhou Zekai rápidamente establecieron un contraataque contra el punto vital de Happy. Cloud Pierce, Vacuum Waves, apuntó a Lord Grimm. Con la finta Draconic Crash de Sanxiang, Yesiu y Steamed Boon no tuvieron más remedio que esquivarlo. Jian Botao aprovechó esta oportunidad y de repente comenzó un feroz contraataque. Cortador de ruedas onduladas. Toma prioridad, un ataque que no se puede detener con habilidades típicas. Aunque Lord Grimm de Yesiu podría usar habilidades similares para bloquearlo, no lo había hecho porque el Steamed Boon habían estado preocupados por la teletransportación de One Autumn Leaf y de donde vendría su ataque sorpresa. Pero resultó que One Autumn Leaf se teletransportó para atacar a Dancing Rain, y quien lanzó el ataque sorpresa fue en realidad Empty Waves de Jian Botao. Cuando Wave Wheel Slash se dividió hacia Lord Grimm, Empty Waves se movía y se alejaba. Su espada corta cadena divina se lanzó hacia adelante sin parar, enviando una ola tras otra. Tormenta, luz. 2 de las ondas más rápidas cortan primero hacia adelante, apuntando más a la brecha, y luego, Fire y Ice se combinaron con el Light Wave Slash anterior para completar una Threefold Wave, y luego, Waltzing Wave Slash, escondido furtivamente dentro. Jian Botao ya no se retenía nada. Estaba explotando con todo lo que tenía. Si Nebula Wave Slash no estuviera todavía en tiempo de reutilización, también estaría usando esa habilidad. 5 ondas consecutivas formaron una red, atrapando firmemente a Lord Grimm en su interior. Yesiu no estaba peleando solo, pero en este momento, Steamed Boon junto a él no pudo brindarle ninguna ayuda. Su Steamed Boon Invasion estaba atacando a Empty Waves sin parar, pero no pudo interrumpirlo de manera efectiva.
Mientras Jian Botao evitaba los ataques que Steamed Boon Invasion le lanzó, completó el ataque sorpresa contra Lord Grimm. El cambio de la situación de la batalla había comenzado desde Steamed Boon, pero él realmente no tenía una conciencia muy clara. Y ahora mismo, cuando la situación volvió a cambiar, Steamed Boon parecía muy fuera de sintonía. Sus acciones, frente a la racionalidad y eficacia de Jian Botao, fueron completamente negadas. Salud de las olas vacías, 11%. Este fue el precio que pagó Jian Botao para evitar la interrupción de Steamed Boon Invasion. Empty Waps tenía una salud crítica, pero usó sus cortes de onda consecutivos para atrapar a Lord Grimm. Fue solo un momento. Pero este momento ya fue suficiente. El control asociado permitió que las habilidades del otro salieran del tiempo de reutilización. Cloud Pierce una vez más preparó un Thunder Snipe. Una asociación hermosa e impecable. Las ondas vacías de Jian Botao prepararon la red y el perforador de nubes de Zhou Zekai llevó a cabo el verdadero movimiento asesino. Estallido. El sonido del fuego de Thunder Snipe fue ensordecedor. Cloud Pierce no había estado muy lejos, así que cuando salió el disparo, llegó en un instante. No había ningún espacio para esquivar, no había tiempo para ninguna habilidad. Un disparo en la cabeza, doble daño. Después de una batalla anterior, la salud de Lord Grimm estaba en 31%, pero un disparo en la cabeza de Thunder Snipe de Cloud Pierce fue suficiente para borrar eso. El tiempo pareció detenerse. Nadie había esperado que, en este momento, Samsara usara un movimiento asesino seguro, apuntando directamente al personaje más crucial de Happy. El estadio se llenó de gritos. Conmoción, emoción, arrepentimiento, odio. Todo tipo de emociones, todo tipo de actitudes, todas se expresaron en este instante. La sangre brotó. Este Thunder Snipe simplemente había sido inevitable. Pero alguien lo bloqueó. Invasión de panecillos al vapor. Cuando llegaron las balas, la silueta de Steamed Boon Invasion voló repentinamente frente a Lord Grimm. Extendió frenéticamente su cuerpo y estiró desesperadamente su cabeza. La distancia era demasiado corta, las balas eran demasiado rápidas. Estos fueron los únicos movimientos que tuvo tiempo de hacer. La niebla de sangre floreció. La cabeza de Steamed Boon Invasion ya había desaparecido. Jefe, depende de usted. Tú decides. Yesiu no sabía cuántas veces le había dicho estas palabras a Steamed Boon. Todos podían escuchar el tono halagador detrás de estas palabras. Pero Steamed Boon siempre se había tomado muy en serio esta frase. Si dijeran que dependía de él, entonces trabajaría con todas sus fuerzas para hacer lo mejor que pudiera. Déjamelo a mí. Él siempre respondía con tanta confianza, incluso si esta confianza era desconcertante para todos, incluido Yesiu. Pero esta vez. Jefe, depende de usted. Steamed Boon le dijo a Yesiu. Déjamelo a mí. Respondió Yesiu. Cayó la invasión del pan al vapor. Anteriormente, su salud también se había reducido, y el poderoso disparo en la cabeza de Cloud Pierce le causó directamente un 34% de daño. Así, Steamed Boon Invasion dejó atrás esta frase final que Yesiu le decía a menudo, y no volvió a levantarse. La respuesta de Yesiu, él la vio. Vaya, jefe. Gritó Steamed Boon en el canal, pero con su personaje ya convertido en cadáver, no tenía forma de enviar el mensaje. Técnica clon de sombra. Yesiu no desperdició la oportunidad por la que Steamed Boon se había sacrificado. Lord Grimm atravesó directamente la grieta en las olas. Asesino. El verdadero Lord Grimm apareció detrás de Empty Waps y cortó hacia adelante con su espada, pero la velocidad de reacción de Jian Botao fue muy rápida. En el momento en que vio moverse a Steamed Boon Invasion, ya estaba haciendo sus siguientes movimientos. Rollo. Delante de él, todavía había áreas que causaban daños en curso dejadas por los cortes de las olas. Jian Botao confiaba en que Lord Grimm no tenía forma de abrirse camino hasta allí para atacarlo. Mientras rodaba, la espada de Empty Waps apuñaló hacia atrás. Corte del terremoto. El ataque fue oculto, la distancia era corta,
La energía ondulante ni siquiera perturbó la superficie de la Tierra. El efecto terremoto arrasó con Lord Grim. Joder, qué sucio. Al margen, Fang Rui saltaba sobre sus pies y maldecía. Normalmente, Chen Guo definitivamente le habría dado una mirada desdeñosa. Este tipo de técnica era exactamente como la que a Fang Rui le encantaba usar. Pero ahora mismo, Chen Guo no estaba de humor para eso. Estaba tan nerviosa que no podía emitir ningún sonido. Incluso ella sabía lo crucial que era este ataque. Steamed Boon Invasion fue asesinado directamente, por lo que matar a Empty Waves de Jian Botao fue demasiado crucial. Solo atacándolo rápidamente podrían recuperarse de la desventaja numérica. Pero Ye Xiu en realidad falló. La velocidad de reacción y la conciencia de Jian Botao fueron incluso más rápidas que las de un conejo en este momento. Evitó el degollador de Lord Grim, y en su lugar, rodó y golpeó a Lord Grim con un ataque propio. Happy va a perder. Muchos ya habían llegado a esta conclusión. Este era un punto de partido absolutamente crítico y Happy lo había perdido. Las olas vacías de Jian Botao rodaron, treparon y saltaron por el suelo. La cobertura de Cloud Pierce lo siguió. Los disparos impidieron que Lord Grim avanzara más. En este momento, no había forma de abrirse camino más a la fuerza. Después de ser golpeado por Earthquake Slash, a Lord Grim solo le quedaba un 29% de salud. Frente a Cloud Pierce, que todavía tenía un 32% de salud, además del 35% de salud de One Autumn Leaf, Ye Xiu ya no podía dejar suelto a Lord Grim sin preocuparse. Indefenso, Ye Xiu solo pudo usar la cobertura de las características del mapa, esquivando los ataques de Cloud Pierce y acercándose constantemente a la posición de Dancing Rain. Samsara no había tenido prisa, por lo que habían elegido tratar primero con Lord Grim de Ye Xiu. Ahora, a Empty Waves de Jian Botao no le quedaba mucha salud, pero todavía corría hacia Dancing Rain. Cloud Pierce de Zhou Zekai, después de ver que Lord Grim ya no representaba una amenaza mortal para Empty Waves, también dirigió la mayor parte de su potencia de fuego hacia Dancing Rain. La situación de Su Mucheng se hacía cada vez más difícil. Un lanzador que estaba cercado por un atacante de corto alcance automáticamente se ponía a la defensiva, e incluso se podría decir que ya había perdido la mitad de la batalla. Y en este momento, estaba a punto de enfrentar un fuego concentrado de 3 personas de Samsara. Al ver este tipo de situación, innumerables personas ya habían dado por muerto a Su Mucheng. Incluso si Dancing Rain tuviera actualmente la mayor salud de todos los personajes, esto rápidamente se convertiría en un hecho del pasado. ¿Se acabó? No. Al ver cómo Ye Xiu todavía estaba buscando resueltamente maneras de rescatarla, ¿cómo podría Su Mucheng pensar en darse por vencido? Capítulo 1723. Adelante, paso a paso. En las discusiones del mundo exterior sobre Glory, cada vez que se mencionaba a Su Mucheng, siempre se mencionaba a Ye Xiu también. A los ojos de innumerables personas, él era la única razón de los logros de Su Mucheng. Sin embargo, en la temporada 8, después de la salida de Ye Xiu de Excelentera, la actuación de Su Mucheng la puso bajo una nueva luz. Todos comenzaron a reexaminarla, evaluando si sus opiniones pasadas sobre ella habían sido injustas. Su Mucheng había cambiado la forma en que la gente la veía, pero a ella nunca le importó nada de eso. Todos sus esfuerzos por mejorar se debían a que creía que Ye Xiu definitivamente regresaría, y cuando lo hiciera, necesitaba estar preparada. Necesitaba convertirse en un apoyo aún mejor para él. Aunque también esperaba ganar el campeonato, quería ganarlo junto con Ye Xiu. De lo contrario, la victoria parecería vacía. Ella nunca se rendiría. Estaba decidida. Incluso si Ye Xiu se rindiera primero, ella permanecería aquí y haría guardia. Pero Ye Xiu nunca le dio esta oportunidad. Incluso cuando lo expulsaron de Excelentera y tuvo que comenzar desde cero, se abrió camino entre cardos y espinas para llegar a la cima de este gran escenario. Por la victoria. Por el campeonato. Estas frases siempre parecían planas al describir a Ye Xiu, porque no le faltaba la victoria. Tenía la mayor cantidad de títulos de campeonato en todo Glory. Aún así, todavía ardía con una pasión insuperable.
Todos sintieron que debía haber alguna razón detrás de su impulso. Por ejemplo, ¿demostrarle a Excellent era que todavía podía jugar? Pero si esa era su razón, entonces ya lo había demostrado. Dejó Excellent era y luego los eliminó en la Liga Challenger. Sin embargo, incluso después de todo eso, él no cambió. Sus acciones, su actuación, todo lo que hizo demostró que lo único que buscaba era la victoria, pura victoria. Ya fuera Excellent era o cualquier otra cosa, no parecía importarle particularmente. A sus ojos, solo había oponentes. Oponentes a los que necesitaba derrotar para poder ganar. Como ese era el caso, solo necesitaba derrotarlos. Fue así de simple. No había otra razón que pudiera explicar la pasión de Yeshu por Glory. Tenía 3 títulos de campeonato e innumerables otros honores individuales, pero sus objetivos seguían siendo los mismos: la victoria, el campeonato. No había ninguna razón para darse por vencido. No había excusa para rendirse. El campeonato estaba justo delante de él. Sin embargo, en este sentido, todos creían que Samsara estaba más cerca del campeonato que Happy. Aquí se decidiría la victoria o la derrota. Todos observaron el partido atentamente, ya fueran los fanáticos de Samsara o los fanáticos de Happy. Todos tenían los puños apretados con fuerza. Mirando hacia atrás en este partido, desde el momento en que los dos lados hicieron contacto por primera vez, no había habido ninguna ventaja. La lucha y la matanza habían comenzado debajo de esta pirámide dorada, y parecía que también iba a terminar allí. Se suponía que este era un mapa lleno de características. No muy lejos de allí había un río, y al lado del río había un bosque. Sin embargo, después de que los dos bandos comenzaron a pelear, nunca se desviaron mucho, porque no había ninguna oportunidad de hacerlo. Desde el principio, ambos lados se abrazaron con fuerza, sin darle al otro el más mínimo espacio para respirar. Ahora había llegado el momento decisivo. Los jugadores parecían haberse sentido iluminados. Jian Botao tenía la menor cantidad de salud en el campo, pero estaba tan animado como siempre. Después de escapar de los ataques de Lord Grimm, comenzó a buscar a Dancing Rain. Corte terremoto. Había enviado múltiples cortes consecutivos a Lord Grimm para atraparlo. Como resultado, no le quedaban muchas ondas para usar. Earthquake Slash fue el corte de onda de nivel más bajo y tuvo el tiempo de reutilización más corto. Tan pronto como salió del tiempo de reutilización, inmediatamente lo usó nuevamente. El Cloud Pierce de Zhou Zekai lo cubrió por detrás para que no corriera el riesgo de una emboscada de Lord Grimm de Yeshu. Al mismo tiempo, esta portada separó la conexión entre Yeshu y Su Mucheng. La situación pintaba bien para Samsara, pero ninguno de ellos se relajó. Sanxiang se volvió cada vez más concentrado. Prestó atención a todos y cada uno de los movimientos de Dancing Rain, especialmente a su cañón. En esta situación, Su Mucheng definitivamente quería atacar a Empty Waves, a quien solo le quedaba el 11% de su salud. Ni siquiera necesitaría una poderosa habilidad de alto nivel para matarlo. Solo unos pocos ataques normales podrían sacarlo del escenario. Pero no hubo oportunidades para que ella lo hiciera. Sanxiang se aferró con fuerza a ella. No solo no pudo escapar, incluso cuando encontró una oportunidad para atacar, Sanxiang siempre torció su cañón en el último momento. Un corte sísmico pasó. Esquivar. Todo jugador profesional, todo jugador tendría este pensamiento tan pronto como viera el ataque. Pero Su Mucheng no planeaba esquivarlo. Quería hacer más, no solo esperar a que Yeshu abriera la situación. Dancing Rain no solo no lo esquivó, sino que corrió directamente hacia el Earthquake Slash. Sanxiang se sorprendió por un breve momento, pero inmediatamente se dio cuenta de que Su Mucheng quería usar el retroceso de Earthquake Slash para ampliar la distancia entre ellos. Sanxiang no la detuvo. Wanoutem Leaf inmediatamente se movió hacia un lado, prediciendo en qué dirección se movería Dancing Rain. Pero con este ligero cambio de posición, Dancing Rain levantó su arma. ¿Quieres atacar? Aunque Sanxiang estaba protegiendo su camino de retirada, esto no significaba que descuidaría la posibilidad de que Su Mucheng atacara. Evil Annihilation voló hacia ella.
En el instante en que el cañón brilló con luz, el cañón quedó torcido. La defensa de Wanoutem Leaf hacia ella fue extremadamente estricta. ¿Por qué más Su Mucheng no pudo brindar ningún apoyo a Yesiu y Steam Bun? Anteriormente, Sanxiang había estado completamente concentrado en reprimir los ataques de Dancing Rain. Ahora también estaba pensando en matarla. El Earthquakes las golpeó a Dancing Rain. Sin embargo, Wanoutem Leaf ya había cortado su camino de retirada. Palma de flores que cae. Wanoutem Leaf arrojó una palma. El retroceso de Falling Flower Palm fue mucho más fuerte que el de Earthquake Slash. La palma no solo detuvo el impulso de Dancing Rain, sino que incluso la envió volando en la otra dirección. A Su Mucheng no le importaba todo esto. Una vez más apuntó a Empty Waves. Pero Empty Waves ya estaba cargando hacia ella. Jian Botao no permitió que la mala salud de Empty Waves lo detuviera. Sabía que la victoria podría decidirse aquí. Aunque a Empty Waves casi no le quedaba salud, él era la mayor ventaja de Samsara. Mientras pudieran reprimir a Dancing Rain y bloquear a Lord Grimm, la victoria sería suya. ¿Cómo podía acobardarse en un momento así? Tener un jugador extra en el campo no era una ventaja. La ventaja dependía de cómo se desempeñara el jugador extra. El objetivo era un lanzador. Cuanto más cerca estuviera, más seguro estaría. Los Spellblades requerían un poco de espacio para usar sus habilidades, pero como su oponente era un lanzador, no tenía miedo de luchar de cerca. Puñalada en colisión. El Spellblade de Jian Botao también podría usar esta habilidad berserker de bajo nivel como habilidad de movimiento. Las ondas vacías recorren el camino creado por Earthquake Slash. En un abrir y cerrar de ojos, llegó frente a Dancing Rain. Estallido. El cañón de Dancing Rain fue derribado por Kelading Stab. Dancing Rain una vez más no pudo disparar a tiempo. Después de ser enviada a volar por Falling Flower Palm, Kelading Stab la reflejó. Wanoutem Leaf ya estaba esperando. Diente de dragón, doble puñalada, golpe al cielo. Habilidades encadenadas, los cazadores volaron en sucesión. Wanoutem Leaf de Sanxiang realizó un combo completo. Las ondas vacías de Jian Botao vagaban de izquierda a derecha, atacando a Dancing Rain con las habilidades de combate cuerpo a cuerpo que conocía. Los lanzadores eran malos en combate cuerpo a cuerpo. Al enfrentarse a esta pinza desde ambos lados, se volvió aún más indefensa. Parece que depende de Yesiu. Las miradas de todos se dirigieron hacia Lord Grimm. Todo dependía de que tan rápido Yesiu escapara del encarcelamiento de Cloud Pierce. Esperar que un lanzador escape de dos enemigos en combate cuerpo a cuerpo sería demasiado difícil. Lord Grimm de Yesiu no dejó de moverse. Al comienzo del partido, el equipo Happy había obtenido una vista aérea del mapa desde lo alto de la pirámide. Como resultado, al principio tuvieron una ligera ventaja. Yao Yifan había utilizado esta ventaja para escapar de la persecución de Wu Yi. Sin embargo, la batalla había durado mucho tiempo y toda giraba en torno a esta área. Los jugadores de Samsara no descuidarían el terreno. En este punto, también tenían un buen conocimiento del terreno. Especialmente para Zhou Zekai. Su Sarpsaoter requería visión para atacar, por lo que, naturalmente, debía prestar atención a este aspecto. ¿Qué áreas fueron favorables para la cobertura? ¿Cuál de estas áreas permitía el movimiento? ¿Cómo podría sortear estas coberturas? Tenía que saber las respuestas a estas preguntas. Lord Grimm se movía, pero sus movimientos eran limitados. El bloqueo de Zhou Zekai era demasiado estricto. Zhou Zekai originalmente se había centrado en Dancing Rain, pero ahora, la mayor parte de su atención había regresado a Yesiu. Había que decir que Samsara realmente le tenía bastante miedo a Yesiu. A pesar de ser un 3v2, no se atrevieron a pelear de frente. Esa no es la única razón. Li Yibo escuchó el análisis de la situación de Pan Lin y agregó su propia opinión. No olvides que Happy tiene una ventaja de un punto debido a la arena del grupo. Si Samsara gana la competición por equipos con solo un jugador restante, el partido tendrá que ir a la prórroga para desempatar. Si Samsara quiere ganar directamente, necesita ganar con al menos 2 jugadores vivos.
Oh, tiempo extra. Si van a tiempo extra, ¿a qué equipo prefieres? Preguntó Pan Lin. Samsara, por supuesto, respondió Li Yibo sin pensar. ¿No has notado que la forma de tocar de Yesiu ha ido empeorando cada vez más? Ah, ¿de verdad? Pan Lin quedó atónito. El ritmo de la competición por equipos ha sido demasiado rápido. Tan pronto como los dos equipos se encontraron, comenzaron a pelear. No se trasladaron a una zona diferente ni redujeron el ritmo. Ambos bandos han estado atacando ferozmente sin parar. Para un jugador mayor como Yesiu, la carga es demasiada. ¿Es eso así? Pero realmente no podría decirlo. Ese shadow steps combinado con triple slash de antes fue increíble. La carga sobre el solo ha aumentado por lo increíble que era. Tenía que vincular perfectamente dos habilidades mientras cambiaba de forma de arma. Eso debe haber sido extremadamente difícil de ejecutar. Después de realizar la jugada no le dieron ni un momento para respirar. Tenía que seguir así. Solo pensar en eso me hace sentir calambres en las manos, dijo Li Yibo. Ah, Pan Lin miró la pantalla, a Lord Grimm, quien constantemente buscaba una abertura bajo la presión de los disparos de Cloud Pierce. No sabía qué decir. Las horas extras son desfavorables para Happy. Definitivamente no pueden permitir que esto se convierta en tiempo extra. Dijo Li Yibo. En ese caso, ¿no sería una buena idea que Samsara prolongara el partido hasta la prórroga? Dijo Pan Lin. No, no puedes pensar en ello así. Samsara tiene la oportunidad de terminar el partido aquí mismo. ¿Por qué renunciarían a su ventaja para jugar en un partido de tiempo extra incierto? La condición de Yesiu podría estar empeorando, pero quién sabe qué pasará en un partido. Aprovechar una ventaja que ya tienes también es extremadamente importante, dijo Li Yibo. Eso es cierto. Entonces, ahora mismo, si esta situación no cambia, Samsara ciertamente ganará, dijo Li Yibo con confianza. La clave está en Yesiu y en si podrá abrirse paso. No parece que vaya a aparecer una apertura. Tendrá que abrirse paso a la fuerza. Abrirse paso a la fuerza. Eso no es nada. Tampoco es una buena idea, ¿verdad? Dijo Pan Lin. ¿Pero qué otra opción tiene? Dijo Li Yibo. Sí, no hay otra opción. A Lord Grimm no le quedaba mucha salud. Ciertamente perdería bastante salud si se abriera paso a través de los ataques de Cloud Pierce. Por no hablar de si podría rescatar con éxito a Dancing Rain después. Incluso si lo hiciera, ambos casi estarían muertos. La situación no sería mucho mejor que antes. Pero si no lo hacía, era extremadamente improbable que Su Mucheng pudiera escapar de Sanxiang y Jian Botao por su cuenta. Su Mucheng estaba haciendo todo lo posible. A pesar de que no pudo liberarse por completo, Dancing Rain avanzaba lentamente hacia Lord Grimm. Un paso, 2 pasos, 3 pasos. ¿Pero no fue inútil? Claro, ella estaba avanzando lentamente hacia allí, pero no pudo escapar y hacer contacto con Lord Grimm. Era como si supiera que no podría clasificarse en una competencia de carrera, pero perseveró para al menos poder completar el recorrido. Innumerables fanáticos de Su Mucheng cerraron los ojos, incapaces de seguir mirando. Entre estos fanáticos estaba Chen Guo. No era que no quisiera animar a Yesiu y Su Mucheng. Era demasiado difícil de ver. Ese tipo de lucha, este tipo de esfuerzo. ¿Pero para qué? ¿Cuál sería el resultado? Los jugadores profesionales también guardaron silencio. Desde el comienzo del partido, nunca habían detenido su discusión. Pero en ese momento, aunque la situación era clara como el día, nadie dijo nada. No podían soportarlo. También eran jugadores profesionales. Mientras los jugadores en el escenario se esforzaban al máximo, no tenían derecho a hablar mal de ellos, incluso si esos esfuerzos parecían estúpidos, incluso si esos esfuerzos parecían inútiles. ¿Qué estás esperando? Ir. Alguien no pudo soportarlo más y se puso de pie. Era Huang Shaotian del equipo Blue Rain. Todos sabían a quién se refería. La única persona que podía cambiar las cosas era Yesiu. Abre paso a la fuerza. No tenía otra opción. ¿Yesiu podría crear un milagro con solo el 23% de su salud restante? Adelante.
Yesiu hizo su movimiento. Lord Grim no había podido encontrar ninguna abertura en todo el tiempo, cuando de repente salió corriendo. Como se esperaba. Zhou Zekai había anticipado que esto sucedería. Esta era la última oportunidad del bando enemigo. ¿Cómo pudo Yesiu darse por vencido tan fácilmente? Pero no le resultaría fácil entenderlo. Corte brillante. Lord Grim salió corriendo. Aunque era su última oportunidad, no entró en pánico. Al menos esperó a que recuperara todas sus habilidades de movimiento necesarias. Corte brillante. El primer paso que dio lo hizo con una habilidad de movimiento. ¿Izquierda? Bien. Zhou Zekai no necesitaba adivinar. Su Sarpsaotter tenía dos armas. Podría cubrir ambas opciones. Yesiu apuntaba a la velocidad. Estaría probando la velocidad de reacción del lado enemigo. Una luz fría brilló y Lord Grim salió corriendo. Yesiu podía oír las balas silbando. ¿Golpeó o no? No podía preocuparse por la respuesta. Desde el momento en que salió, lo único que buscó fue velocidad y despistes. La velocidad por sí sola no fue suficiente. Zhou Zekai fue preciso en su puntería y excepcional a la hora de predecir los próximos movimientos del oponente. Yesiu necesitaba mezclar las cosas constantemente para que Zhou Zekai no pudiera descubrir su camino. Aunque Zhou Zekai podía cubrir dos direcciones con sus dos armas, no le era posible cubrir todos los ángulos, ni siquiera con Gunshake. Después de dar dos pasos con Shining Cut, Lord Grim cambió de dirección. Cargar. Otra habilidad de movimiento. Todas estas habilidades de movimiento eran rápidas, pero había diferencias en los números reales. Cambiar entre habilidades de movimiento fue una confusión. Después de 3 pasos, Lord Grim de Yesiu pudo sentir las balas golpeándolo. Zhou Zekai estaba usando Gunshake. No menospreciaría a Yesiu, pensando que podría predecir completamente sus movimientos. Eligió usar Gunshake para distribuir sus balas y aumentar su cobertura. Lord Grim había sido golpeado. Sin embargo, dado que Lord Grim estaba usando Charge, los ataques normales no podrían detenerlo. Carga. 3 pasos. Yesiu pudo ver a Dancing Rain acercándose, pero no se impacientó. Después de Charge, no siguió inmediatamente con otra habilidad. Dio un paso normal. Para romper el bloqueo de Zhou Zekai, las confusiones eran más importantes que la velocidad bruta. La desaceleración también fue una confusión. Cuando las balas comenzaron a centrarse en Lord Grim, de repente aceleró. Puñalada colisionante. Otra habilidad. Lord Grim aceleró. Las balas de Cloudpierce parecían coordinarse con Lord Grim, manteniendo el ritmo de la repentina aceleración y extensión de Lord Grim. Las balas persiguieron a Lord Grim, pero no pudieron detenerlo por completo. Lord Grim podría abrirse paso a la fuerza, pero definitivamente perdería salud al hacerlo. Este fue el resultado que todos esperaban. Pero después, ¿podría un Lord Grim casi muerto rescatar a Dancing Rain? Después de romper el bloqueo de Cloudpierce, ¿podría romper la ofensiva de One Autumn Leaf? Nadie pensaba en el futuro. Lo que todos vieron fueron dos jugadores que se negaban a darse por vencidos. Los antiguos mejores socios habían sido separados. En ese momento, estaban haciendo todo lo posible por reagruparse. Si al final ganaron o perdieron era una cuestión de futuro. 3 habilidades de movimiento consecutivas. Aunque no se movía en línea recta, Lord Grim había acortado bastante la distancia. Sin embargo, Yesiu sabía que cuanto más lejos fuera, más difícil sería. Al rotar rápidamente entre sus habilidades, cada vez había menos opciones disponibles para él, lo que significaba cada vez menos confusiones. Zhou Zekai definitivamente también lo sabía. Patada deslizante. El siguiente paso fue la habilidad de francotirador. En términos de velocidad, esta habilidad de movimiento no se podía comparar con las demás. Sin embargo, dado que cambiaba la postura del usuario, de estar de pie a deslizarse, podría esquivar algunos ataques. Yesiu de repente usó esta habilidad para deslizarse hacia adelante en línea recta. Mientras se deslizaba por el suelo, podía ver las balas silbando a su lado. Zhou Zekai reaccionó de inmediato y reajustó su puntería.
Una vez que Slide Kick terminara, Lord Grim tendría que volver a levantarse. Zhou Zekai estaba esperando este momento. Pero tan pronto como reajustó su puntería hacia abajo, una explosión envolvió repentinamente a Lord Grim. Técnica clon de sombra. Zhou Zekai rápidamente pensó en esta habilidad. Había estado en guardia contra esta habilidad todo el tiempo. Yesiu había creado una explosión para cubrirlo. Fue solo por un instante, pero este instante le dio a Yesiu tiempo más que suficiente para completar una técnica de clon de sombra. Cloudpierce no dejó de disparar, pero mientras disparaba, también retrocedió rápidamente. Zhou Zekai no estaba seguro de poder interrumpir la técnica del clon de sombra. Retrocedió para ampliar la distancia entre ellos y poder obstruir a Lord Grim por más tiempo. Yesiu había estado preparando cuidadosamente esta técnica de clon de sombra, y sus preparativos dieron sus frutos. La explosión solo duró un instante antes de desaparecer. El clon de sombra dentro de él se convirtió en humo. Lord Grim había acortado la distancia considerablemente. Afortunadamente, Zhou Zekai había predicho que esto sucedería. Cloudpierce se había retirado lo suficientemente rápido, manteniendo a Lord Grim dentro de su mira. Triple tajo. Esta habilidad finalmente salió del tiempo de reutilización. Velocidad y variación combinadas en una sola habilidad. Esta habilidad no era más que 3 habilidades de movimiento en una. Yesiu lo había dejado para el final, usándolo tan pronto como salió del tiempo de reutilización. La luz de la espada brilló, 3 arcos en rápida sucesión. Casi llegamos. Innumerables personas estaban emocionadas. Aunque sabían que acercarse a Dancing Rain y rescatarla eran 2 asuntos completamente diferentes, cuando vieron que los dos finalmente podrían encontrarse después de pasar por tantas dificultades, sintieron que ya valía la pena. En cuanto a lo que vino después, nadie se mostró optimista. A Lord Grim solo le quedaba el 18% de su salud. Perder solo el 5% de su salud al abrirse paso a través del bloqueo de Cloudpierce ya era sorprendente. En cuanto a Dancing Rain, estaba indefensa bajo la pinza de One Autumn Leaf y Empty Waves. Su liderazgo en materia de salud ya era una cuestión del pasado. Solo le quedaba el 21% de su salud. Aún así, Samsara no se relajó. Reajustaron sus tácticas. No iban a permitir que estos dos volvieran a reunirse tan fácilmente. Cloudpierce continuó retirándose, inmovilizando a Dancing Rain por detrás. One Autumn Leaf de Sanxiang comenzó a prestar atención a Lord Grim y se preparó para luchar contra él. Las ondas vacías de Jian Botao comenzaron a ajustar su distancia. Le quedaba muy poca salud. Si Samsara quería mantener la ventaja numérica, no podía permitir que lo mataran tan fácilmente. Zhou Zekai se había estado concentrando en Yesiu todo el tiempo. Sanxiang y Jian Botao ahora también estaban prestando atención a Yesiu. Estaban haciendo ajustes debido al acercamiento de Lord Grim. Sin embargo, no dejaron de atacar a Dancing Rain por esto. Solo el ritmo había cambiado un poco. A los ojos de muchas personas, este tipo de cambio fue insignificante. Sin embargo, Su Mucheng había estado esperando este momento durante demasiado tiempo. Dancing Rain actuó. Bajo esta pinza, ante la atención de Samsara, escucharon el estallido de un misil que descendía del cielo. Misil buscador de calor. De repente apareció un movimiento asesino que tomó a todos con la guardia baja. Los 3 en Samsara no tuvieron tiempo para pensar y rápidamente comenzaron a esquivar. Sin embargo, mientras esquivaban, no se olvidaban de atacar, incluido el Cloudpierce de Zhou Zekai. También apuntó con su arma a Dancing Rain y disparó. En cuanto a los espectadores, quedaron completamente atónitos hasta que la nube en forma de hongo se disipó por completo. Solo entonces los jugadores profesionales se dieron cuenta de algo. ¿Dancing Rain había estado en una posición difícil? Sí, una posición extremadamente difícil. Cada paso que dio requirió una enorme cantidad de esfuerzo. Sin embargo, ella no se había estado moviendo hacia Lord Grim, sino hacia Cloudpierce. ¿Lord Grim abrirse paso a la fuerza había sido difícil? Sí, extremadamente difícil.
No se habría abierto paso si tuviera otra opción. Sin embargo, su objetivo no había sido rescatar a Dancing Rain, sino obligar a Cloud Pierce a regresar. Los dos de Happy estaban agrupando a los tres de Samsara. Finalmente, Su Muchen fue el principal atacante, y esta vez, Yesiu fue el apoyo. Capítulo 1724. Golpe final legendario. Esto estaba planeado desde el principio. Al darse cuenta de la intención de Yesiu y Su Muchen, los jugadores profesionales comprendieron instantáneamente las implicaciones. Su Muchen se había posicionado repetidamente para atacar a Jian Botao para atraerlo hacia adelante. Al enfrentarte a un lanzador, cuanto más te acercabas, más seguro era. Cualquier jugador profesional que tuviera capacidad de batalla a corta distancia habría tomado esa decisión en ese momento. ¿Y Yesiu? Desde el principio, cuando Lord Grimm había estado buscando aberturas y moviéndose por todos lados, ya había comenzado a liderar los movimientos de Zhou Zekai. Zhou Zekai sabía dónde debía pararse para tener líneas de visión claras alrededor de los obstáculos en el camino, por lo que Yesiu también sabía qué obstáculos debía usar para cubrirse si quería atraer a Cloud Pierce para que se parara donde lo necesitaba. Y luego, carga, avanza, acércate. Para darle más presión a Lord Grimm, Zhou Zekai controlaría naturalmente a Cloud Pierce para que retrocediera y mantuviera la distancia entre ellos. Nadie podría decir que las acciones de Samsara estuvieron mal. Cualquier jugador en sus lugares, ante las mismas condiciones, probablemente reaccionaría de la misma manera. Nadie había sospechado que Yesiu y Su Muchen en realidad estaban planeando tal ataque. En el instante en que se levantó la nube en forma de hongo, todo el estadio quedó en shock. Nadie había notado la mira guía cuando Dancing Rain inició su ataque. Cuando todos se dieron cuenta, el misil buscador de calor ya estaba aullando desde el cielo. ¿Esquivar? Ese era solo un tipo de reacción instintiva ante un ataque. Para evitar el misil buscador de calor, la clave era notar la mira de guía cuando se lanzó inicialmente el misil. Cuando terminó, la velocidad con la que el misil buscador de calor cayó del cielo era mucho más rápida que la velocidad de cualquier personaje. Podrías hacer todo lo posible para esquivarlo, pero solo podrás evitar el centro de la explosión, reduciendo solo parte del daño que recibiste. En ese momento, lo que más les importaba a los tres jugadores de Samsara era el ataque. Su control sobre Dancing Rain definitivamente se rompería después de este ataque, y definitivamente sufrirían una gran pérdida. Entonces, ahora mismo, lo que tenían que hacer por encima de todo era matar a Dancing Rain. Su formación, que desde el principio tenía como objetivo suprimir a Dancing Rain, seguía siendo útil. Dancing Rain no tenía espacio extra para esquivar los ataques que los tres lanzaron contra ella. El público no podía ver lo que estaba pasando en la nube en forma de hongo. Todo lo que podían ver eran siluetas parpadeantes y destellos de habilidades en uso. Los tres jugadores de Samsara no podían preocuparse por controlar la situación en este momento. Cada uno de ellos utilizó sus ataques más poderosos. Y luego, la audiencia vio cómo las barras de salud de los cuatro jugadores caían en picado. ¿La salud de quién llegaría primero al fondo? ¿La salud de quién se mantendría por encima de cero? Los corazones de todos estaban en sus gargantas mientras miraban esas 4 barras de salud. Ya sea la transmisión o las presentaciones en vivo, todas las pantallas mostraban actualmente un primer plano de sus barras de salud. 0. De las 4 barras de salud, una llegó primero a 0. ¿Las olas vacías de Jian Botao? Esta fue la respuesta instintiva de todos. Después de todo, él tenía la menor salud de todos. Solo el 11%. No debería poder lanzar un misil buscador de calor. Pero no. El nombre escrito encima de la barra de salud era Dancing Rain. El disparo de enfoque de Samsara cuando el misil explotó en realidad había matado a Dancing Rain primero. Las barras de salud de Cloud Pierce y One Autumn Leaf seguían cayendo. Originalmente, les quedaba alrededor del 30%. Por lo que el daño del misil buscador de calor no sería suficiente para matarlos directamente. ¿Qué pasa con las olas vacías de Jian Botao? La salud de Empty Waves en realidad fue la primera en dejar de caer.
0,7%, queda 0,7%. Olas vacías todavía estaba viva. En otras palabras, en esta situación en este momento, Yesiu se enfrentaba a un 1 contra 3. Feliz perdido. Innumerables personas ya estaban pensando en esto. A pesar de que Yesiu se había enfrentado a un 1 contra 3 en la batalla en equipo de la última ronda, lo que había hecho en aquel entonces era simplemente autopreservación. Yesiu solo había podido controlar a los 3 jugadores de Samsara allí porque creían que 3v1 no es un problema para nosotros. Definitivamente podemos encargarnos de esto muy rápidamente. Realmente no los había restringido a los 3, y mucho menos los había derrotado. Y ahora necesitaba derrotar a 3 personas en una batalla frontal. ¿Cómo fue eso posible? Esto era lo que todos estaban pensando. La audiencia no pudo evitar sentir arrepentimiento al ver cómo Happy había trabajado tan duro para llegar hasta aquí, solo para enfrentar una conclusión tan desesperada e impotente. Y para Samsara, esto fue realmente una suerte. Una ola de ataque tan imprevista en realidad terminó con ellos teniendo la ventaja. Los Best Partners se habían desintegrado. A Happy solo le quedaba Yesiu, mientras que a Samsara le quedaban sus 3 más fuertes. ¡Ganamos! En este momento, podrían tener este pensamiento, ¿verdad? Jian Botao, a cuyo personaje solo le quedaba el 0,7%, sintió esta fortuna con mayor claridad. Apenas había logrado escapar de las garras de la muerte. Empty Waps todavía estaba vivo gracias a los pequeños ajustes que había hecho cuando Lord Grimm se acercaba. En ese momento, sintió un instinto de autoconservación. No había miedo de acercarse a Dancing Rain, pero cuando llegó Lord Grimm, por supuesto sintió que era más apropiado retirarse y poner cierta distancia entre ellos. Además, el misil buscador de calor que disparó Su Mucheng, por supuesto, no se centraría en ondas vacías, que ya tenía mala salud. Por lo tanto, al final, Empty Waps fue el personaje de Samsara más cercano al borde del radio de explosión. Sumado a su alta defensa contra la armadura de placas y sus maniobras evasivas subconscientes cuando cayó el misil, Empty Waps había recibido la menor cantidad de daño. ¡Qué maravilloso es vivir! La victoria se disfruta mejor estando viva. Estos fueron los pensamientos honestos de Jian Botao en este momento. Pero eran solo pensamientos. Ni siquiera tuvo la oportunidad de sentir ninguna emoción antes de que la salud de Empty Waps volviera a caer repentinamente. 0. Olas vacías murió. Jian Botao quedó atónito. Estaba completamente seguro de que el daño del misil buscador de calor ya se había detenido. Este era un daño que una nueva habilidad había creado instantáneamente, no un daño prolongado de un viejo ataque. ¿Qué era esto? La vista de su cámara flotó hacia arriba. En la pantalla gris, Jian Botao vio un shuriken perforando el pecho de la forma caída de Empty Waps. Golpe final. El misil buscador de calor no lo mató, pero el siguiente ataque de Yesiu sí lo mató. Este ataque había llegado tan rápido que había menos de un segundo de diferencia entre él y el daño del misil buscador de calor. No importa el hecho de que Jian Botao no lo hubiera notado. Incluso si lo hubiera hecho, no tenía forma de esquivar un golpe final tan rápido y preciso. Todavía no habían ganado. Aún no habían terminado. El misil buscador de calor fue solo el comienzo. Desde el principio, Yesiu y Su Mucheng se dieron cuenta de que en ese tipo de situación, incluso si Dancing Rain soltara ese ataque, no había manera de que ella pudiera escapar de ese cerco. Definitivamente Samsara la concentraría y la mataría. Pero Yesiu ya había preparado el golpe final. 0,7%, las ondas vacías evitaron la muerte solo un 0,7%. Una diferencia tan pequeña significó que incluso Jian Botao no se atrevió a confirmar en ese momento que Empty Waps viviría. Pero Yesiu predijo con precisión, y su golpe final había sido tan preciso y perfecto. Ten cuidado. Aún no ha terminado. Ahora era el momento de que Yesiu diera el golpe final. Jian Botao quería desesperadamente enviar esta información a sus 2 compañeros de equipo restantes. Sabía que debido a que Earthshaking Missile causó un daño inmenso, y debido a que se habían concentrado en nada más que matar a Dancing Rain,
Los jugadores de Samsara no habían tenido oportunidad de hacer nada más que algunas maniobras evasivas subconscientes. En este momento, todavía estaban sufriendo las réplicas de la explosión. Y Yesiu estaba planeando aprovechar este momento para matarlos instantáneamente a los tres. El 1 contra 3 era una tarea imposible, pero en estas condiciones especiales, Jian Botao sintió peligro. Porque sintió esa profunda confianza entre Yesiu y Su Mucheng. Así como todo tipo de confianza. Yesiu confiaba en que Su Mucheng podría lograr absolutamente una explosión en el mapa, y Su Mucheng creía firmemente que, después de que cayera Dancing Rain, Yesiu podría ejecutar los golpes finales solo. Glory no es un juego para un solo jugador. Esta era la opinión que Yesiu siempre había mantenido. Incluso ahora, cuando él era el único que quedaba en el campo de batalla, el plan que llevó a cabo todavía encarnaba esta creencia. En esta escena final en la que todos habían trabajado tan duro para preparar, él llevó el arduo trabajo de todos a la conclusión final. ¡Cuidado! Pero Jian Botao no pudo hacer oír su voz. La luz de la explosión aún no se había desvanecido, pero con la vista de su cámara flotando hacia arriba, vio una silueta lanzándose hacia adelante como un relámpago, superponiéndose con otra silueta. Incluso bajo la cobertura de la luz y el humo, Jian Botao pudo reconocer esa segunda silueta. Era uno con el que estaba incomparablemente familiarizado, el Cloud Pierce de Zhou Zekai. Poderoso golpe de rodilla. Giro aéreo. 2 habilidades seguidas, ambas del arma de una clase luchador. Cuando el poderoso golpe de rodilla estuvo cerca, Zhou Zekai lo detectó. Rápidamente ajustó la posición del cuerpo de Cloud Pierce, que había sido lanzado al aire por la fuerza de la explosión, para disparar contra Lord Grimm que se acercaba. Pero cuando sonaron los disparos, las 2 piernas de Lord Grimm ya estaban alrededor de su cuello. Girar. Lord Grimm giró su cuerpo en el aire y las balas disparadas por Cloud Pierce se estrellaron contra el suelo. Yesiu no esperó a que esta habilidad aterrizara antes de cancelarla. Mientras seguía girando, ya estaba desenvainando su espada, Collapsing Mountain. Sin nada contra lo que empujarse en el aire, la montaña colapsada naturalmente no tuvo ningún efecto de salto. Fue simplemente un ataque que se dirigió hacia abajo, partiendo a Cloud Pierce. Las 2 siluetas se estrellaron hacia abajo, pero luego la habilidad de Lord Grimm cambió nuevamente. La espada que se balanceó hacia abajo de repente se elevó nuevamente. Upward Slash. Cloud Pierce subía y bajaba como si estuviera en una montaña rusa. Debido a la rapidez e implacabilidad con que Lord Grimm cambiaba sus habilidades y direcciones de ataque, la figura de Zhou Zekai nunca se movía en la misma dirección, ni siquiera por un momento. Bajo este tipo de ritmo, incluso Zhou Zekai no tenía absolutamente ninguna forma de adaptarse. ¿Qué tan rápido tenía que ser? A los ojos de los jugadores comunes, esto era simplemente inimaginable. Estaba rompiendo el diseño del juego. A sus ojos, en este corto periodo de tiempo, una habilidad ni siquiera se podía completar. ¿Verdad? Pero los jugadores profesionales sabían que Yesiu podía ejecutar estas habilidades tan rápido porque, en el transcurso de este proceso, estaba cancelando habilidades a la fuerza sin parar. Cada habilidad usaba el camino más corto y directo para golpear al oponente, y luego, sin siquiera esperar a que la habilidad terminara de causar todo su daño, inmediatamente la cancelaba y luego usaba la siguiente habilidad, repitiendo el proceso. Usadas de esta manera, estas habilidades no causaban todo el daño posible, pero los cambios fueron rápidos hasta el extremo. Y luego, One Autumn Leaf, este personaje que Yesiu había construido con sus propias manos, era el objetivo final que tenía que matar. Capítulo 1725. Ellos son los campeones. 3,5 segundos. Sanxiang había experimentado innumerables 3,5 segundos a lo largo de su carrera profesional. Pero en el futuro, incluso muchos años después de su retiro, estos 3,5 segundos de las finales de la temporada 10 de Glory Professional Alliance quedarían grabados para siempre en su memoria. En medio de la explosión del misil buscador de calor, los 3 jugadores de Samsara habían matado a Dancing Rain de Su Mucheng. Incluso las olas vacías de Jian Botao,
que solo tenían un 11% de salud en ese momento, afortunadamente lograron sobrevivir. 3v1. Campeones. ¿Qué línea de pensamiento más lógica? Sanxiang no sintió que estuviera mal que él tuviera este tipo de pensamiento en este momento. No sintió que había relajado la guardia ni nada por el estilo. Sus controles permanecieron tan atentos como siempre mientras ajustaba One Autumn Leaf, estabilizándolo después del estallido de la explosión. Y luego, vio como la pizca de salud de Empty Waps desaparecía de repente. Y luego, observó cómo Lord Grimm corría hacia Cloud Pierce, luchando tan rápidamente que Cloud Pierce quedó indefenso. 3,5 segundos. En ese momento, Sanxiang no tenía una idea precisa del tiempo transcurrido. Todo lo que pasó lo había tomado completamente desprevenido. Su conciencia no podía seguir el ritmo de los movimientos de ataque de Lord Grimm en absoluto. Estaba estabilizando apresuradamente a One Autumn Leaf, pero mientras se preparaba para correr a través del humo y el fuego que se disipaban para ayudar a su compañero de equipo, Cloud Pierce ya fue enviado hacia él. Cadáver. El jugador número 1 de Glory, Zhou Zekai, el gran artillero Cloud Pierce. En 3,5 segundos, se había convertido en un cadáver que volaba en su dirección. En entrevistas muchos años después, Sanxiang sería completamente incapaz de usar palabras para describir sus emociones en ese momento. Pero lo tenía muy claro. Esos 3,5 segundos no fueron, de hecho, el momento más aterrador de su carrera profesional. Lo que más le asustó, lo que le hizo sentir verdadero miedo, no fueron esos 3,5 segundos, sino los 3 segundos que vinieron después. One Autumn Leaf esquivó el cadáver de Cloud Pierce. Sanxiang ni siquiera se había despertado por completo de su sorpresa cuando Lord Grimm de Yeshua, ya había corrido hacia él. ¿Conciencia? Sanxiang recordó claramente que en ese momento no tenía conciencia. Todos sus controles eran reflejos condicionados, reacciones subconscientes. Este tipo de reacciones y controles, hechos sin pensar, deberían ser los más rápidos. Pero Sanxiang también recordaría claramente que en ese momento era lento, demasiado lento. Comparado con los controles de Yeshua, comparado con los movimientos de Lord Grimm, todo lo que hizo fue demasiado lento. ¿Pasos laterales superpuestos? Probablemente. Sanxiang no tenía forma de confirmarlo. Todo lo que vio fueron imágenes residuales. Mientras su cerebro todavía intentaba analizar los movimientos de Lord Grimm ya estaba comenzando con su siguiente habilidad. ¿Diente de dragón? ¿Estaba sangrando? Este era un efecto que solo podía provenir de un doble puñalada. ¿Hubo una doble puñalada después del diente de dragón? ¿Tajo a la luz de la luna? ¿2 lesiones? ¿Ya se había convertido en Full Moonlight Slash? Los ataques eran tan rápidos. Las habilidades cambiaban tan rápido que no podía seguir el ritmo. No había tiempo para reaccionar. Sanxiang nunca hubiera esperado, en este tipo de confrontación de pura habilidad y técnica, que pudiera estar tan indefenso, que pudiera sentirse tan completamente abrumado. 3 segundos. Parecía haber hecho muchos controles él mismo, pero ninguno había sido efectivo. Solo pudo observar cómo la salud de One Autumn Leaf empeoraba. La explosión del misil buscador de calor ya le había quitado la mayor parte de su salud, y en un instante, llegó al final. 3 segundos. Sanxiang solo entendió una cosa. Ahora sabía cómo habían matado al Cloud Pierce de Zhou Zekai. Lluvia de estrellas. El paraguas de incontables manifestaciones cayó como un meteoro. Esta habilidad de exorcista fue el ataque final que usó Lord Grimm. El ataque que acabó con todo. Sin vacilar, sin dudarlo, el paraguas de incontables manifestaciones, parecido a un meteorito, atravesó el pecho de One Autumn Leaf. Este personaje que Yeshua había construido él mismo, este personaje que había sido honrado como el dios de la batalla, cayó. Gloria. La palabra apareció en la pantalla. Exactamente la misma palabra y fuente que la arena del juego. Pero en ese momento, esta palabra era un símbolo de la más alta gloria. Campeonato. Temporada 10 de Glory, campeones de Glory, equipo Happy. Se terminó. Todo había llegado a su fin. En la transmisión,
El comentarista Panlin gritaba este resultado con todas sus fuerzas, y Li Yibo, que había experimentado otra bofetada por su análisis, también sentía que su corazón se hinchaba de emoción. Moderación. Necesitaba moderación. Li Yibo se recordó una y otra vez que tenía que mantener su imagen de racionalidad tranquila. Pero Panlin, que estaba rugiendo a su lado como si fuera un fan acérrimo de Happy, estaba a punto de abrazarlo. Frente a esta devoción, esta pasión, Li Yibo finalmente no pudo contenerse más. De repente recordó la cuarta temporada de Glory, la escena en la que Tyranny derrotó a Excelentera. En ese momento, ¿no habían sido como Happy hoy, desafiando y derrotando a los Reyes Todopoderosos? Maldita sea, jodidamente increíble. Li Yibo finalmente estaba gritando también. ¿Cojinete? ¿Racionalidad? ¿Cómo podría algo de eso compararse con la emoción de la victoria? Una victoria de 6,5 segundos. 6,5 segundos decidieron el campeonato. Esto no tenía precedentes en la historia de Glory. ¡Ganamos! ¡Ganamos! En el momento en que la palabra apareció en la pantalla, todos en el área de jugadores de Happy se pusieron de pie. Chengguo instantáneamente comenzó a llorar y sus lágrimas volaron hacia los que estaban a su lado. Nadie se burló de ella por eso. ¿Cómo podría Chengguo ser el único que tenía ganas de llorar en este momento? Wei Chen parecía no saber qué hacer con sus manos y pies. Parecía que quería saltarse la prohibición de fumar en el estadio para encender un cigarrillo, pero la cerilla que encendió acabó casi quemándole el pelo. Lo hicieron, de hecho lo habían hecho. Después de tantos años, regresando a Pro Alliance como el jugador de mayor edad, ¿realmente había logrado obtener un campeonato? Este chico. Wei Chen apagó ferozmente el cigarrillo que nunca se había encendido. ¡Mierda! Fang Rui maldijo porque Wei Chen había molido ese cigarrillo en su muslo. Pero aparte de esta maldición, ya no podía importarle más. De hecho, si este grito estaba maldiciendo a Wei Chen o expresando sus emociones, ni siquiera Fang Rui lo sabía. Campeonato. Había ganado el campeonato. Al transferirse como al estar al equipo Happy de base, cambiar de clase del ladrón número 1 a maestro de I, Fang Rui había hecho tantas cosas en las que la mayoría de la gente ni siquiera se atrevería a pensar. Pero lo había logrado. Había ganado el campeonato con el que todo jugador profesional soñaba. Muy bien hecho. Fang Rui elogió ferozmente. Fue un elogio para él mismo, así como un elogio para sus compañeros de equipo. Y al mismo tiempo, recordó a su excompañero, que se había despedido del escenario profesional tras la segunda ronda de los playoffs, Lin Jinyan. ¿Ves esto, viejo Lin? Yo, el campeón. Increíble. Somos campeones. Increíble. Luoji también estaba muy conmovido. Aunque puede que no haya contribuido mucho, él, como parte del equipo Happy, compartió claramente los sentimientos de todos. Tenía muchas ganas de encontrar a alguien con quien compartir su entusiasmo, pero sus amigos más cercanos Yao Yifan y Ambeni todavía estaban en sus cabinas de jugadores, mientras que Wei Chen y Fang Rui eran dos estudiantes de último año. ¿Quién más? Luoji miró a Mo Fan y se asustó. La expresión facial de Mo Fan se estaba contorsionando. Ese rostro suyo nunca parecía ser capaz de mostrar una expresión conmovida o excitada, y en este momento, parecía como si ni siquiera supiera qué músculos usar para mostrar estas emociones. La expresión que resultó fue tan quebrantada como podría ser. Luoji se rió. Risas o lágrimas. Cada uno tenía su propia forma de expresar su entusiasmo. Ganamos, le dijo Luoji a Mo Fan. No obtuvo respuesta. Mo Fan simplemente lo miró y asintió una vez con todas sus fuerzas. Ganamos. Realmente ganamos el campeonato. En la sección de audiencia del equipo visitante, con los miembros del gremio liderados por Wu Chen en el centro, todos animaban, gritaban y saltaban incontrolablemente. Su excitación, su emoción, era indescriptible. Pero en comparación con el estadio en su conjunto, esta área de emoción se sintió un poco abrupta. Para los fans de Samsara, este fue un momento de decepción. Algunos todavía aplaudieron a los vencedores, pero la mayoría saboreaba en silencio la amargura de la derrota.
Un poco más y podrían estar celebrando como esos aficionados del equipo visitante en este momento. Pero, 6,5 segundos, todo había cambiado en 6,5 segundos. El último en pie en el campo de batalla había sido Lord Grim de Yeshu. El vencedor final fue Happy. Estos tipos, realmente lo hicieron. Hubo exclamaciones de sorpresa, hubo suspiros de emoción. Nadie soñaba tanto con el campeonato como los jugadores profesionales. Y entre ellos, solo una pequeña porción podría alcanzar este honor. Cualquier ganador de un campeonato era digno de su admiración, de su respeto. Feliz, un nuevo equipo. Yeshu, un viejo jugador que mucha gente consideraba obsoleto. En la temporada 10, se mantuvieron erguidos en la cima de Glory. Eran los campeones. No, me hará muy feliz si pones esto, por favor, /N. Con esta batalla, haremos que todos recuerden el momento en que fuimos coronados con gloria. Light from Dust, tema de apertura de acción en vivo de TK. Estás sintonizando el canal de YouTube, Crónicas del Fénix. No olvides suscribirte y unirte a nosotros en este viaje para descubrir las historias más cautivadoras.